Habíamos presenciado cómo Jota peleaba con el hombre. Era una pelea que ni siquiera Pokémones normales podrían lograr. En serio. ¿Qué clase de cosa es Jota? Escucho decir a la Flareon a mi lado. Solo sabemos que está de nuestro lado, y eso es algo bueno. Le respondo. Logramos llegar hasta las jaulas en donde los humanos tenían presos a los Pokémones. ¿Dónde están? Hermanas. Exclama Flareon. Cállate. ¿Quieres que nos encuentren? Le digo mientras le tapaba el hocico. Ella asintió y yo retiré mi pata de ella. Seguiré sus auras para llegar a ellas, tú espera. Canalice mi aura y trate de sentir el rastro de las hermanas de la Flareon. Logré encontrar el hilo para seguir su aura. Le indiqué a la Pokémon que me siguiera y ambas comenzamos a correr hacia la fuente del aura. Alto. Ambas nos volteamos y logramos ver a un humano con uniforme. Era uno de los tripulantes del barco. Flareon se lanzó contra él y escupió una llamarada, yo aproveché y corrí hacia él para luego golpear su cuello dejándolo dormido. ¿Lo mataste? Me preguntó la Pokémon tipo fuego. Claro que no. Solo lo dormí, le respondo. Vi en su cinturón una tarjeta que había visto usar a Jota para abrir la puerta que nos trajo aquí. Él también se la había quitado a un humano vestido. Con esto podremos avanzar, le digo a Flareon. Ella solo asintió y luego comenzamos a movernos. Pasamos pasillos y cuartos, hasta que encontramos la sala de donde salía aura de sus hermanas. Qué bueno que las versiones de EV logren reproducirse con cualquier especie. O sería un problema, escucho decir a uno de los hombres. Hermanas. Entramos al salón y ambas fuimos sostenidas casi al instante. Jaja. ¿Creyeron que no tenemos cámaras como para saber que dos Pokémones fugitivos están vagando por el barco? Se burló uno de los humanos. Sí que son idiotas algunos Pokémones. Exclama otro. Nos habían tendido una trampa. Trate de recordar lo que Jota me dijo en su momento. No tengas pena de lastimar a un humano, aún así lo mates, si es en defensa propia. No habrá nadie que pueda refutarte. Golpeé la cabeza del humano que me sostenía con mi cabeza y logré que me soltara. Encaré a los demás, pero entonces ellos sacaron a sus Pokémones. Charizard. Lanzallamas. Exclama uno de ellos. Tuve que salir del cuarto para evitar el fuego del ataque. Ellos cerraron la puerta y me dejaron afuera. De pronto escuché cómo gritaban dentro del cuarto y después de un par de minutos la puerta se volvió a abrir. ¿Creíste que dejaría que me llevaran? Ja. Primero muerta a ser una herramienta humana, admite Flareon orgullosa. Me alegro que no seas princesa, le digo mientras volvíamos a ir por el pasillo en donde sentía el aura de las Evolutions. Prince. ¿Qué? Logramos llegar a la sala y vimos cómo tenían a más de 2 docenas de EVs y muchas más que eran sus evoluciones en jaulas de cristal. Y les inyectaban una especie de suero morado. ¿No hueles algo raro? Murmura Flareon. No lo huelas. Le digo mientras la tomaba y corría hacia unas cajas. Esa cosa es afrodisíaco. Ella abrió los ojos perpleja. ¿Y cómo las sacamos de ahí? Rompiendo todo, respondo. Cargué una esfera aura y la lancé a donde los tubos se unían, hubo una pequeña explosión y luego el gas dejó de olerse. Se podía escuchar a los humanos quejarse y echarse la culpa entre ellos. Busquemos a tus hermanas y salgamos de aquí, le pido a la Flareon. Ella asintió y fuimos por los lugares hasta que encontramos a las 8. Beata viva. Escucho gritar de la emoción a Flareon. Sus hermanas estaban medio drogadas por el afrodisíaco, pero gracias a Arceus no inhalaron más o se habrían vuelto locas. Pero ¿cómo saldremos? Pregunta una de las EV que estaba por ahí. Peleando, dice Flareon. Teniendo en cuenta que tenemos literalmente todos los tipos de Pokémones aquí, pues sí podría funcionar. Por la libertad. Exclama una Sylveon y toda la turba se alzó en gritos. Comenzaron a salir de la sala y corrieron como Pokémones salvajes. Supongo que el polvo sí les afectó un poco. Solo nos quedamos las hermanas de Flareon y yo. Ellas estaban en torno a la EV, abrazándola por tenerla de vuelta. Sí, muy emotivo el momento y todo. Pero ¿y Jota? Suelta la Vaporeon. Todas reaccionaron y miraron alrededor. Él está peleando contra el general de los humanos, les digo. Bueno. Entonces no hay de qué preocuparse. Él es muy fuerte, dice la Sylveon sonriente. Entonces vayamos a ver cómo le parte el hocico a ese humano, dice Vaporeon. Las hermanas nos siguieron a Flareon y a mí. Para cuando llegamos, más de la mitad del barco estaba siendo tomado por los Pokémones. Las EVs que liberamos habían logrado liberar a los demás Pokémones. Y estaban tratando de acceder a una sala especial, en donde se sentía el poder psíquico que un solo Pokémon. Mewtwo. ¿Qué está pasando aquí?
El rugido de una sola persona fue capaz de helar la sangre. De todos los Pokémones, porque sabían quién estaba a cargo en el barco. Las pisadas se escuchaban en el eco que se confundía con chapoteos de charcos de agua y fuego ardiente en algunos lugares de la nave. Me voy por 5 minutos. Y esto es lo que pasa. En vez de lanzarse contra los Pokémones, le torció el cuello a uno de los humanos con color de ropa distinto. Quiero que este desastre esté limpio en 10 minutos. O yo mismo. Mataré a cada ser vivo sobre este barco. Como si fuera una especie de llamada. Los humanos comenzaron a tomar el control de los Pokémones. Si ese hombre sigue vivo, murmura la Vaporeon. Entonces, continúa la Silveon. J. Murmura la Leafeon. En ese momento, nosotras estábamos shock por saber qué le había pasado. Aunque era más que obvio. J había perdido la pelea contra el humano. Ya pasaron más de 6 horas. Desde que volvió el hombre. Actualmente estamos siendo llevados a la sala de apareamiento. Las Evolutions están muy cabizbajas desde que regreso. Como ustedes fueron las responsables del disturbio junto a el tipo peliblanco, ustedes servirán de muestras para que los demás Pokémones vean qué pasará con los que intenten rebelarse. Informa un soldado con una sonrisa enferma. Debemos tratar de salir de aquí, les susurro a las Evolutions. Es imposible. Si J murió contra ese humano, nosotras no podremos hacer nada. Dice Silveon, la cual tenía su pelaje descolorido, síntoma de su depresión. Podríamos intentar escapar. Pero estamos en medio del agua. Aunque salgamos, nos atraparán antes de llegar a tierra firme, informa la espion. Fuimos poco a poco hasta que llegamos al lugar. En él, se encontraban tubos con ese gas rosado. Qué bueno que el jefe Toji nos deje hacer lo que queramos con los Pokémon siempre y cuando cumplamos sus misiones, opina un soldado. Sí. Las EV son lo mejor. Sobre todo las Vaporeons. Murmura otro. Los humanos me enfermaban. Nos pusieron dentro de la celda de vidrio que tenía conectada los tubos con el gas afrodisíaco. Estábamos esperando a que el gas ingresara y escucháramos la alarma de inicio. Los gases comenzaron a bajar y a penetrar lentamente la cápsula. Entonces se escuchó otra alarma. No podíamos ver muy bien porque parte de los gases ya nos estaban comenzando a afectar y a perder la consciencia. Caímos dormidas. Antes de cerrar los ojos, pude ver una especie de esfera roja que perforó la pared y rompía la cápsula para luego seguir con su camino. Señor. Tenemos una infiltración, exclama uno de los soldados. Toji ya estaba comenzando a perder la paciencia, aunque aún se sentía satisfecho por haberse deshecho de ese chico que pudo hacerlo sufrir si fuera más experimentado. Desháganse de la plaga rápido, tenemos que ir a canto, ordenó el hombre. Los soldados fueron hacia la proa del barco para detener la amenaza. Toji decidió ir a ver a su amigo. Bajó las escaleras y puso su palma en la sala destinada. Las puertas se abrieron revelando al Pokémon legendario que tenía enjaulado. Mewtwo. Vaya vaya. Aún no logras saber cómo salir de aquí, se burlaba el hombre. Entonces no eres alguien legendario, ¿verdad? Mewtwo solo gruñó enojado, pero fue calmado con un choque eléctrico que lo hizo callar. No debes de rebelarse contra tu amo, basura. ¿Acaso tu madre Arceus no te lo enseñó? Se burlaba Toji mientras soltaba el botón de electroshock. ¿Sabes? Siempre pensé que los legendarios eran seres poderosos. Pero luego de investigar mucho, me di con la sorpresa que la mayoría son seres inútiles. Solo los grandes como Giratina o tú pueden ser unas amenazas reales. Pero cuando logre que la humanidad se rebele contra ustedes, animales evolucionados, pedirán clemencia. Toji iba a seguir con su monólogo, pero escuchó las alarmas de afuera. Se quejó disgustado por no contar con soldados de calidad y salió de la habitación. Lo que vio lo dejó mudo. Ja. ¿Así que sigues con vida? Dice sonriente. Hola Toji. Ha pasado un tiempo, ¿no? Responde Jota mientras soltaba la cabeza de uno de sus guardias. Solo fueron 6 horas, le dice mientras caminaba por la instalación que ahora era un desastre. Encontró lo que buscaba en una de las cajas, su cuchillo especial. ¿Te gustaría contarme cómo sobreviviste a ese tipo de herida? Además, no tienes ni una sola cicatriz, dice mientras sacaba el cuchillo. Me alegra que preguntes, Toji. En realidad, es gracias a ti que lo entendí, exclama el peliblanco mientras comenzaba a flotar. ¡Qué mierda!, murmura el hombre mientras tomaba una cadena de por ahí y la anclaba a su cuchillo. Sí. Gracias Toji. Por fin pude entender, estando entre la vida y la muerte, cómo funcionan los rituales inversos, exclama excitado el joven mientras se echaba aún en el aire. El impulso por seguir vivo motivó a mi cuerpo a experimentar lo que hace días trataba de lograr. El entendimiento de la fuerza de los rituales inversos es muy gratificante. Toji a estas alturas no sabía qué le pasaba al muchacho.
Suponía que tenía una especie de shock por la adrenalina de sobrevivir a la herida mortal que le causó, pero le importaba un comino. Él lo volvería a matar y esta vez, se aseguraría de enterrarlo personalmente bajo suelo. Toji bajó el cuchillo y comenzó a hacerlo girar en círculos para que agarrara potencia y fuerza. J estaba procesando de forma muy acelerada lo que le había pasado, la sobrecarga cerebral era lo que lo tenía en ese estado. Vio por el rabillo del ojo cómo el hombre se preparaba para atacarlo, cuando lanzó el cuchillo. Él solo bajó un poco para evitar ser cortado. Con que así se sienten. Los 6 ojos. Murmura el chico. Vio el cuchillo pasar como si él estuviera en una cámara lenta, cuando Toji volvió a atacar, él repitió la misma acción. Para Toji, él lanzaba su cuchillo a velocidades sobrehumanas, cortando las paredes de su barco por donde ahora se metía un poco de agua, pero no lograba entender cómo el chico lograba esquivarlo. Aquí terminará todo, dice el hombre para luego lanzarse contra el joven. JD incorporó a la par que veía como el hombre se aproximaba. Se movió antes de que el hombre lo impactara. Ese era mi error. Querer sentir su flujo de energía maldita. Cuando podía sentir la energía del ambiente. Y ver el hueco en el que está. Murmura el chico tras evitar el ataque del hombre. Quédate quieto, animal. Le gritó el hombre furioso por no poder lograr darle un golpe. J tomó el cuchillo por la cadena y frenó el ataque de Toji. Puso 2 dedos en su dirección y susurró su técnica. Rotación avante. Resplandor rojo. Rotación inversa. Resplandor rojo es la versión opuesta a rotación avante azul. Al usar la técnica de inversión para invertir las propiedades de rotación avante, Gojo activa la divergencia de su infinito, y a su vez, hace que una técnica que atrae se convierta en una técnica que repele violentamente. Gojo tiene permitido interactuar con un vacío creando un gran vacío explosivo que repele. Al ser una habilidad que funciona con energía positiva y se forma como una técnica de maldición inversa. La habilidad tiene 2 veces la capacidad de destrucción de rotación avante. El impacto de la habilidad podía ser mortal y eso Toji lo sabía, la simple demostración de destrucción en el bosque se lo había dejado claro. Evadió el ataque y fue testigo de cómo la esfera roja perforaba violentamente el barco destruyendo todo a su paso hasta crear un hueco que traspasaba el barco. Este chico es más poderoso que Mewtwo. Murmura el hombre. Ante esto, solo sonrió con ganas al saber que su oponente era mucho más fuerte que un Pokémon legendario. Eso le haría mucho bien a su reputación y a su ego. Se lanzó al ataque para tratar de acertarle un golpe mortal, apuntaba a sus órganos vitales: corazón, pulmones, estómago, hígado, cerebro. Pero no lograba darle ningún lugar en específico. Parecía que el joven solo flotaba y bailaba al ritmo de sus ataques. J bajó hasta flotar cerca de 2 metros del suelo de la nave. Veía como Toji iba y venía sin control. Era extraño, desde que sus lentes se rompieron en el combate, los ojos no le dolían. Sería porque tenía más control de la energía maldita y sabía que la energía positiva, la inversa de la energía maldita, podía recuperar sus energías y su estado corporal, así como su salud. No podía hundir el barco sabiendo que habían Pokémones adentro. Además, aún tenía que encontrar a Lucia y a las Evolutions. Así que se propuso a destruir todas las paredes del barco para dejar vía libre a todos los Pokémones dentro, controlando su ritual para que solo atrayera materia inerte y nada vivo. Rotación avante máxima. Resplandor azul, murmuró el joven a la par que lanzaba el ataque. Rotación avante máxima, resplandor azul. Al hacer uso de la energía maldita combinado con el poder de atracción del espacio, Gojo hace que un solo punto atraiga todo lo que le rodea. También es capaz de mover el punto a su alrededor para atraer todo lo que le rodea a ese punto. Toji volvió a esquivar el ataque, ahora aplicando más esfuerzo ya que el ataque, por alguna razón, lo atraía hacia ella. Así que eso hacen sus ataques. Azul atrae y rojo repele, murmura el hombre sonriente. Ya sé tus trucos, Gojo. Ahora no podrás contra mí. Él se lanzó contra J y el muchacho solo comenzó a evitar sus ataques para darles tiempo de escapar a los Pokémones. Su combate era colosal, cualquier ser vivo que alcanzara el rango del cuchillo de Toji era mutilado al instante. El guerrero parecía bailar con su cuchillo atado a una cadena. Todos los Pokémones salieron de sus jaulas, siendo ayudados por otros. Al lograr entrar a la sala de Mewtwo, el legendario dio instrucciones a los Pokémones de cómo apagar la máquina y luego salió de su prisión. Cuando se dispuso a cazar al humano que lo aprisionó, lo vio luchando contra otro humano. El Pokémon se extrañó por el panorama, pero notó que el humano más joven trataba de evitar que los Pokémones salieran lastimados mediante una especie de campo de fuerza. Así que se dispuso a sacar a los Pokémones ya que eran prioridad. Gojo notó que los Pokémones ya salían en su mayoría, así que se dispuso a acabar con el hombre y su barco incluido. Puso sus manos en posición en cuanto percibió que solo quedaban con vida en el barco ellos dos. Ya conozco todos tus trucos. No funcionará esta vez, Gojo. Puede que sepas mucho. Pero esta técnica no la he usado con nadie. Nunca. Rotación avante. Azul.
Rotación inversa. Rojo. Imaginario. Púrpura. Imaginaria púrpura. Permite que mediante el moldeo de energía maldita combinada con energía positiva se genere un choque entre ambas energía, distorsionando el espacio. Cuando Gojo chasquea sus dedos, un ataque con un poder devastador es lanzado. Esta técnica surge de la combinación de rotación avante y rotación inversa. Si Gojo no mide el nivel de su fuerza, cualquier persona u objeto puede verse envuelto en dicho ataque. La esfera rojo y azul se unieron creando un estruendo sonoro mientras que detrás de él, se creaba una fuerza de destrucción masiva capaz de eliminar cualquier cosa a su paso. La esfera era tan grande, que consumió toda la estructura del barco detrás de ella. Consumiendo a Toji a su paso. Con infinito caminé por el agua buscando signos de vida, pero no había nada en el agua. Toji había sido completamente pulverizado gracias a Púrpura. Entonces, con eso confirmado, me dirigí a la orilla en donde se encontraban la mayoría de los Pokémones reunidos, seguramente eran los que escaparon del control de la organización de Toji. Fui hasta ellos y ni bien pise la arena, fui interceptado por una especie de mono lampiño blanco y morado que flotaba. ¿Qué eres?, preguntó él. Una persona, le digo sonriendo. Él hizo aparecer una esfera morada en su palma y me miró amenazante. Te pregunté, ¿qué eres? No quiero bromas humanas. Perdón, pero soy humano, le digo ahora serio. Si es así como quieres que sea, declara él. Él lanzó la esfera, con infinito activo, la esfera explotó pero no causó daño alguno. Entonces el Pokémon trató de golpearme pero no logró tocarme. Es inútil, no puedes golpear. Alzó su mano y me elevó. Si no puedo golpearte, te mataré por la presión, dice él. Me lanzó contra los árboles. Al frenar, noté que aún tenía infinito. Lo que él había hecho fue tomarme con todo el infinito y lanzarme lejos. Si así quiere jugar, juguemos, murmuró. Me lancé contra él y le propicié una patada que cubrió con su antebrazo. Trato de hacer el mismo truco de levitarme pero con rojo lo empuje lejos. Madre no puede permitir que una anomalía como tú exista. Eso justificará mis actos, aclara él. Lanzó más esferas de energía las cuales rechacé con infinito y volví a cargar contra él. Golpeé su estómago lanzándolo contra los árboles. No debemos hacer esto, rata, yo maté a tu captor, en vez de querer matarme, deberías preocuparte por los Pokémones que hay aquí, le digo señalando las decenas de Pokémones que seguían en la playa siendo testigos de nuestra pelea. Los Pokémones estarán a salvo. Cuando tú dejes de respirar, se lanzó contra mí creando esferas y cuchillas de energía morada. Esquivé todas moviéndome y usando infinito como defensa. No tenía muchas intenciones de luchar con esta cosa, solo quería encontrar a las Evolutions y a Lucia, pero la rata esta no me lo dejaba fácil. Evadí sus golpes y solo le daba los necesarios para que se alejara. Llegó un momento en el que me harté de jugar al gato y al ratón. Lo empujé contra un árbol y lo retuvo con infinito. Ya me hartaste, rata, ¿por qué te las ensañas conmigo, le reclamo. Solo maté a un esclavista y liberé a los de tu raza, en vez de estar haciendo esta mamada, preocúpate por los tuyos y deja de atacarme. El Pokémon pareció reaccionar y por un momento se detuvo. Miró a los Pokémones los cuales lo miraban de distintas maneras. Pero en todas se veía el mismo pensamiento. Desacuerdo. El Pokémon dejó de esforzarse por atacarme y solo flotó en el aire. ¿Cómo es posible que un humano tenga más poder que un Pokémon?, murmuró él. No lo sé, pero no me agrada que me traten como criminal sin algún motivo, le digo. El Pokémon solo me miró sin decirme alguna palabra. Escucho decir a mis espaldas. Al voltearme, soy derribado por 10 Pokémones. Hola chicas, ¿qué tal todo?, les digo sonriente mientras trataba de salir. ¿Dónde estabas? Tardaste horas en volver, me reclama Lucia. Pues perdón, Lucia, pero no es fácil sobrevivir a una herida mortal y curarte, les digo mientras les mostraba parte de mi pecho, si bien había curado por completo la herida. Como ni bien me sane fui a enfrentar a Toji, no había hecho que la cicatriz desapareciera. Frente a sus ojos, la cicatriz se borró dejando mi piel blanca como nueva. La cosa es que todas estaban sonrojadas por mi pecho en donde había unos abdominales bien marcados. Ya tápate, me grita Leafeon con un sonrojo. Ok. ¿Pero les gustó la vista? Todas miraron a otro lado y se cubrieron el rostro. Incluso puedes comunicarte con los Pokémones. Madre se sorprenderá por esto, dice el Pokémon blanco. Chicas. ¿Este quién es?, les pregunto. Todas miraron al Pokémon y se sorprendieron. Él es Memeutuo, declara Espeon. Es un Pokémon legendario, comenta Vaporeon. ¿Así? Pues muy legendario no lo veo, digo yo. No lo ofendas. Podría matarte, exclama Flareon. No es muy buenos con los humanos, me murmura Silveon, la cual ya estaba en mi hombro.
Y que lo digas, ni bien aparecí me quiso pulverizar, le respondo. Ellas me miraron y luego miraron a Mewtwo. Fue así un par de veces. Aunque no confío en un humano con esa clase de poder. Madre sabrá qué hacer contigo, declara antes de irse. Ok. Digo yo. Vaya tipo más raro. Murmuro. Entonces. ¿Ahora dónde viviremos? Pregunta Sylveon. El lugar de residencia de nuestra sangre ha sido eliminado por aquellos invasores, declara Umbreon. Bueno. Me pensaba mudar la próxima semana. ¿Alguien tiene alguna idea de a dónde podemos ir todos? Pregunto yo. Todas se miraron y sonrieron. A canto. Exclamaron todas. El grito medio que espantó a los Pokémones cercanos. Bien, bien. Vayamos a ese sitio. Digo yo aún con las orejas tapadas. Pero mis lentes están rotos. Y no venden lentes que sean completamente negros. Murmuro. Cierto. Por eso te vemos diferente, J, declara Glaceon. ¿Cómo así? El amo está más guapo que de costumbre gracias a que no porta sus lentes, los cuales tapaban sus bellos ojos que reflejan el mismo cielo, dice Jolteon. Sus hermanas dieron un paso atrás al escuchar a su hermana decir eso. Gracias. Le respondo yo. Jolteon homofílica. Murmura la marroncita. Cierto. Tú debes ser EB, soy J Gojo, un placer, le digo mientras le extiendo la mano. La Pokémon me miró un poco y luego se lanzó a abrazarme mientras decía gracias, seguramente por el hecho de sacarla del infierno en el que estaba. Yo solo la apapuché un poco y luego la solté. Ahora. ¿Qué hacemos? Ya es muy tarde. Deberíamos ir a dormir, declara Sylveon divertida. Es una excelente idea, apoyo la moción. Exclama alegre Vaporeon. Ustedes no tienen remedio. Digo mientras veía al sol ocultarse en el horizonte. Pero creo que tienen razón. Vayamos a comer y luego a dormir, digo. El grupo y yo fuimos caminando por el bosque, llegamos a las ruinas de su casa y ellas entraron a sacar cosas que pudieran salvarse. Cada una salió con unos bolsos en los costados. Seguramente con sus cosas. Luego de ellos seguimos caminando por el bosque hasta llegar a la ciudad. En donde varios oficiales estaban a orillas de la playa mientras miraban los restos del barco de Toji, tratando de buscarle explicación al navío destruido. ¿Crees que te culpen de ello? Pregunta Lucía. Nel, yo digo que se lo atribuirán a algún Pokémon. Como Mewtwo. Él estuvo en el barco. Es más lógico pensar que él lo destruyó a que lo haya hecho un humano. Les explico. Todas dejaron escapar una respuesta de aceptación y luego fuimos a mi departamento. Bien. Así serán las cosas, Lucía y la mitad de las Evolutions en una cama y la otra mitad de las Evolutions en mi cama, yo dormiré en el sofá, les digo. Escuché reclamos de parte de todas por el hecho de dormir en el sofá, pero les aclaré que sería así. Con reproche, todas decidieron dónde dormir y se fueron. Leafeon, Espeon, Glaceon y Umbreon duermen junto a Lucía mientras que las demás EB, Sylveon, Jolteon, Vaporeon y Flareon duermen en mi dormitorio. La noche parecía ser pacífica. Parecía. ¿Podrías dejar de mirarme? Le pregunto a la silueta que estaba detrás del sofá. Una especie de chica blanca de pelo azul y un par de cuernos en el pecho con vestido negro salió y se puso frente a mí. ¿Cuál es el motivo de tu visita? Le pregunto a la chica. Ella trató de decir algo, pero estaba insegura, entonces cerró los ojos. Tranquila, puedo entenderte, le digo. Ella abrió los ojos algo sorprendida. Entonces habló. ¿Me entiendes? Pregunta temerosa. Por supuesto, le digo sonriente. Bien. Yo. Quiero ser tu Pokémon. Afirma la Pokémon. Déjame ver si entendí. ¿Quieres que sea tu entrenador para que puedas alcanzar a tu hermana? Le pregunta, perdón, pero ¿cuál era tu nombre? Ya había amanecido y ahora todos estábamos en la sala recibiendo a la autoinvitada y preguntándole sus motivos de allanamiento. Soy una Gardevoir Shiny, no tengo nombre, pero eso no es lo importante ahora. Por favor, ayúdame, ruega ella. ¿Y yo qué gano con eso? Ella se choqueó por lo que le dije y puso los ojos en blanco por un momento, totalmente impactada. Un Shiny es un tipo distinto de las especies normales Pokémon Amo, una especie de forma alfa de las normales. Son extremadamente raros de encontrar. ¿Hasta cuándo vas a estar ahí? Interrumpe Jolteon a su plática mientras veía que Eve, su hermana, no salía de estar entre mis piernas echada mientras le acariciaba la espalda con cariño. ¿Celosa hermana? Pues déjame decirte que él es mío. Le suelta la Pokémon normal. Hey. Yo soy la que hizo que ustedes conocieran a J. Interrumpe Vaporeon. ¿Por qué se comportan así? Le susurro a Lucía. Están así desde que fueron afectadas por el gas en el barco. Supongo que están más territoriales que de costumbre. Me responde Lucía. ¿Y tú? Yo puedo controlar mis instintos, J, no es necesario que te preocupes. Responde orgullosa. ¿Así?
¿Y por qué no sueltas mi brazo? La Pokémon se dio cuenta y lo soltó rápidamente. Me volteé a mirar a la Shine. Espérate. Así no era. Como sea. Ok. ¿Y quién es tu hermana? ¿Una Mega Shine? Es Shinbi. Y no. De hecho. Es una Gardevoir normal. Por eso quiero ser tu Pokémon. Vi cómo eras de fuerte en el barco. Lo hundiste tú solo. Si me entrenas, podré superarla. Razona ella. No sé si estés al tanto. Pero yo participé raramente en los combates Pokémon. Solo voy ahí de vez en cuando para que Lucía se divierta. Explicó. Todas miraron a Lucía y ella les sacó la lengua ganándose enojo de pasadita. Oh, entonces. ¿No combates? No. Pero. Diría que en algún momento tendré que hacerlo. De hecho. Estoy en un mundo en el que estas criaturas se peleen es completamente normal, así que... Bueno, votemos. Como mañana será mi último día de chamba, y quiero ver después a qué me dedicaré, supongo que si todas están de acuerdo. Podría hacer excepciones. Y hacerlas luchar. Todas me miraron con ojos de cachorro. Bien. Dejen mañana me salgo de la chamba y nos vamos a ese tal. ¿Canto? Sí, pero es canto con K autor. Murmura Silveon. Jeje, bueno, entonces. Las Evolutions ya tienen sus cosas en sus bolsos esos. Lucía empacaría hoy Y, bueno. No sé si tú Garci. ¿Tengas algo, Garci? Pregunta la Pokémon. Pues. Es lo mejor que se me ocurrió, digo yo con algo de pena. Me encanta. Exclama la Pokémon. Es corto pero bello, y me describe muy bien, halaga ella mientras se movía. Solo unió dos partes de su este. Por supuesto que es bonito. Le interrumpe Vaporeon a su hermana Flareon. Aún así, ¿por qué viniste hasta aquí? Y la verdad. No te vimos en el barco. Todas miraron a la Poké. Yo. Estaba en una sala aparte. Con el resto de Shinjis. La diferencia era que la mayoría, o tenía entrenador. O familia en los bosques. Mi hermana me dejó para ser Pokémon de un entrenador. ¿Y por qué te volverías Pokémon de alguien? Pregunta Glaceon. Porque ya intenté volverme fuerte por mi cuenta. Pero el resultado que obtuve fue ser capturada, dice ella. Pero ahora que no hay personas capturando Pokémones. Estás a salvo. ¿Por qué quieres que J sea tu entrenador? Cuestiona Leafeon. He concluido que él sería la mejor opción. Entiendo tu forma de pensar. Pero él es mío, defiende Jolteon. Chicas. Tuyo. Es de todas batería andante. Gruñe Lucía. ¿Cuándo pase a ser propiedad pública? Razono yo. Desde que nos ayudaste en el barco, aclara Espeón. Desde que me salvaste de los cazadores, dice Lucía. Desde que me ayudaste con mi entrenador, resume Jolteon. Desde que me ayudaste con el guiarados, anuncia Vaporeon. Ok. Ya entendí. No me reúnan todo eso en un solo momento, que mi memoria no da para tanto, les pido. Ellas se rieron un rato. Bueno. Está bien. Puedes venir, pero si entrenamiento es lo que quieres. Puedes preguntarle a Lucía cómo es que trabajo. Le digo. La mencionada dio un escalofrío. Pero bueno, ahora, a desayunar, porque mi estómago pide comida. Les digo mientras me levantaba a la cocina. ¿Deseas que te ayude a hacer los alimentos? Me pregunta Espeón. Claro, entre más patas, mejor la ayuda. Creo que así no era el dicho. Murmuro. Levante a la Pokémon psíquica y la lleve a la cocina, saque los ingredientes y le dije qué haríamos. En cuanto terminé de explicarle, ella comenzó a abrir los ingredientes y a preparar la masa. Yo partí las frutas y comencé con el jugo. Mientras ella terminaba de amasar, encendí la estufa y puse la sartén al fuego y esperé que se calentara lo suficiente. En cuanto la mezcla estuvo lista, Espeón comenzó a verter la mezcla en la sartén y ambos esperamos a que esté listo. Nada mejor que unas buenas pokepanqueques con un zumo de pokebayas, dice ella. Altas en vitamina C y en electrolitos. ¿Por qué la manía de meterle poke a todo? Le cuestiono a la psíquica. No lo sabemos. Supongo que es una especie de moda que crearon los humanos y así se quedó, o tal vez Arceus así lo quiso. Razona ella. ¿Arceus? Pregunto. ¿No sabes de Arceus? Pregunta sorprendida la Pokémon. Le dio una vuelta al panqueque y luego siguió. Arceus es conocido como el Pokémon creador, deidad. Es básicamente al que se le atribuye la creación de todos los Pokémones existentes. Se dice que nació de un huevo en la nada y luego creó todo el universo. Todos los Pokémones y humanos lo tenemos en su gloria, lo adoramos y alabamos, dice ella. Y, Espeón. ¿Cómo crees que vería Arceus a un humano con la capacidad de luchar contra los Pokémones legendarios? Le pregunto yo. Ella pensó un momento y yo saqué los panqueques para luego dejarlos en el plato. Eran los últimos. Volté a ver a la Pokémon y ella me miraba preocupada. En el mejor de los casos. Seguramente sería ignorado como a todos los humanos.
En el peor de los casos. Sería algo a exterminar.